Gracia y paz a vosotros, estimados hermanos. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Quien les habla, como ustedes ya saben, su hermano Freddy, y tengo la responsabilidad de predicar la palabra del Señor el día de hoy, cuya cosa agradezco al Señor. Vamos a continuar con las exposiciones de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. ¿Ya? Así que desde ya tome su Biblia y abra su Biblia en el capítulo 4, versículo del 1 al 8, y mantenga ahí ese bloque epistolar en su lugar para que lo leamos cuando sea necesario. Gloria a Dios. El pastor acaba de decir algo que me llamó la atención con respecto a esta persona que le dijo nosotros los buenos. Esa palabra es interesante porque es una palabra que la he escuchado durante toda mi vida, en diferentes contextos, en diferentes circunstancias. Hay gente que dice nosotros los buenos para así apartarse y diferenciarse de otro tipo de grupos. Amén. ¿Ya? De hecho, si escaneamos la interacción social, el fluir de la sociedad en un aspecto humano, netamente humano, podríamos decir que hay gente más buenas que otras. Así, cuando uno hace un análisis a vuelo de pájaro desde el punto de vista netamente humano, Amén. hay personas que son más buenas que otras. Claro que sí. Sin embargo, cuando hablamos de lo que Dios piensa de esta cuestión, la cosa cambia. ¿Ya? Si el hombre es la medida de todas las cosas, entonces hay gente más buena que otra. Amén. Repito, Amén. si es el hombre la medida de todas las cosas, entonces hay gente más buena que otra. Claro, hay gente que es muy tranquila en su vida, por ejemplo, cosas básicas, no ha caído en la droga, no ha caído en el alcohol, paga sus impuestos, cría relativamente bien a sus hijos, es un padre responsable, es una madre responsable, o son hijos obedientes, en diferencia a otras realidades donde no es así. Entonces uno podría decir, claro, es gente de bien, gente mejor que los demás. Y eso tendría sentido si es que la óptica de medición fuera el hombre mismo. Es decir, el hombre es la medida de todas las cosas. Pero cuando vamos al libro sagrado, la revelación especial, la Biblia, y analizando desde Génesis a Apocalipsis, nos damos cuenta que es Dios la medida de todas las cosas. Y Dios, siendo la medida de todas las cosas, somos todos pecadores, no hay justo ni siquiera uno. Y si es que algo de bondad se pudiera ver en nuestra vida, es por causa de la gracia común. Es decir, los frenos de Dios que frenan al hombre para que no caiga en lo que es un corrupto. Es decir, no hay mérito en el hombre, no hay justo ni siquiera uno. Esa es la tesis de la Biblia. Pero la tesis bíblica también tiene su antitesis. Es básicamente el antropocentrismo, el humanismo. Entonces aquí hay guerra de tesis. La tesis inspirada versus la tesis humanista. ¿Es bueno o no el hombre? ¿Merece el cielo el hombre o no? Bueno, entonces acompáñenme a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 8. Ahí continuamos las exposiciones. Romanos capítulo
4, versículo del 1 al 8. Antes de leer, permítanme decir que desde el capítulo 3 de Romanos, versículo 21, ¿ya? Romanos capítulo 3, versículo 21, nosotros vimos que el versículo 21 comenzaba con esta expresión: pero ahora. Es decir, en la narrativa hay un quiebre. Hay algo que termina y hay algo que comienza. Hay algo que termina en la narrativa del escritor y hay algo que comienza. Y el quiebre es manifestado por pero ahora. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Estoy explicando esto porque me va a dar el contexto para entrar al capítulo 4. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si me acompañan ahora al versículo 30, 3:30, dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los de la circuncisión y quiénes son los de la incircuncisión? Los de la circuncisión son los judíos. Amén. Es el mundo de Israel. Aquellos que están en el pacto mosaico y en el pacto abrámico. Pacto abrámico, capítulo 12 de Génesis. Pacto mosaico, capítulo 19, 20, hacia adelante de Éxodo. O sea, tenemos un grupo que Dios tiene pactos con ellos. ¿Ya? Esos son los de la circuncisión. Y tenemos otro grupo que son los de la incircuncisión, que son los gentiles, que son los pueblos distintos a Israel, los griegos, los bárbaros, los gentiles, etc. Tenemos dos dimensiones, los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Los de la circuncisión están básicamente, geográficamente hablando, en la tierra de Canaán, o llamada tierra de Canaán. En el centro de la tierra, geográficamente hablando, topográficamente hablando, Israel está en el centro de la tierra. Todo lo que esté por fuera de Israel eran las naciones gentiles. Es decir, que los gentiles, geográficamente hablando, eran un aspecto internacional en comparación a Israel. Eran el mundo internacional, las naciones gentiles. Y el Señor acaba de morir en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día. De hecho, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es un primer punto. Cristo murió por nuestros pecados
conforme a las Escrituras, primer punto. Y que fue sepultado, 2.2, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, punto 3. Si quisiéramos presentar esto que acabo de leer en términos más teológicos, sería: Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó, conforme a las Escrituras. La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. En estricto rigor, ese versículo muestra lo que es el Evangelio. Ahora, aquí hay que entender algo, hermanos. Una cosa es el Evangelio en un sentido objetivo y otra cosa es el Evangelio en un sentido subjetivo. ¿Cómo se entiende? Cuando hablamos de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue un evento histórico, estamos hablando del Evangelio objetivamente. Ese es el Evangelio objetivo. Amén. Ahora, cuando las personas van a ser salvas por ese Evangelio, la cuestión es, o la pregunta es, ¿cómo se aplica ese Evangelio para que las personas sean salvas? Esa es la parte subjetiva del Evangelio. ¿Me siguen? Una cuestión es el Evangelio objetivamente y otra cosa es el Evangelio subjetivamente. Una cuestión es lo que sucedió, otra cuestión es la aplicación de eso a la vida concreta de un individuo. Una cosa es lo que el Señor proveyó en la cruz, otra cosa es que esa provisión pase a tu cuenta. ¿Me están entendiendo la diferencia? Amén. Obviamente está íntimamente relacionado, pero hay una diferencia. Entonces, aquí cuando Pablo nos está hablando, nos está diciendo que la forma para ser salvos es por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos regala una máxima. ¿Qué cosa es una máxima? Una máxima es una verdad incuestionable. Amén. Una máxima es una verdad incuestionable y Pablo nos regala una máxima en Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso es una máxima. Amén. Todo texto que esté siendo interpretado en contradicción de eso está mal interpretado. ¿Ya? Entonces, si volvemos a Hechos capítulo 4 y leemos nuevamente, pero ahora aparte de la ley, el 21, pues ahora aparte de la ley, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. El 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, ¿cuál es el medio de la aplicación del Evangelio en la vida? ¿Cuál es el medio? Es la fe. La fe es el medio instrumental por medio del cual Dios aplicará el Evangelio objetivo a una vida y será salvo. Gloria a Dios. ¿Me siguen? Amén. Ahora, hay grupos dentro de la cristiandad para que alguien sea considerado legítimamente cristiano, tiene que estar de acuerdo con el Evangelio objetivo. Es decir, todo aquel que crea que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, es decir, cree en la doctrina de la resurrección, puede ser
ser llamados legítimamente cristianos. ¿Por qué? Porque todo aquel que niegue la resurrección vana es la fe. Pablo lo dice, si la fe es mentira, en otras palabras, nada vale. Si Cristo realmente no resucitó, simplemente estamos perdiendo tiempo. Si nuestra fe no tiene una base objetiva histórica, estamos perdiendo tiempo. De ahí la importancia de la doctrina de la resurrección, que Cristo murió literalmente, fue sepultado literalmente y resucitó literalmente. Si eso no es verdad, la aplicación no tiene sentido. Amén. La aplicación hecha por Dios de manera soberana tiene sentido porque el hecho histórico es verdad. ¿Me siguen? Entonces, el 30 dice el 3:30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Obviamente, cuando vemos la revelación de Dios, vemos que el Señor vino al mundo judío, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Jesucristo, humanamente hablando, es judío, es un judío. Nace en la cultura judía, se viste de la historia judía. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se va, resucita, ¿cierto? Muere, fue sepultado y resucita, el Señor encomienda y da una misión a ciertos hombres. Vemos una misión en el capítulo 28 de Mateo, acompáñenme. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 16. ¿Están ahí? Dice así. Mateo capítulo 28, versículo 16 hacia adelante dice. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién el Señor mandó esto en este contexto? A los discípulos. Amén. A los discípulos, a los apóstoles. Esta comisión fue dada a los apóstoles, a los discípulos. Ese es el significado de este pasaje. Sin embargo, nosotros entendemos que este pasaje tiene una trascendencia, tiene una aplicación. Y en cuanto a la aplicación, también se puede aplicar a la iglesia, de manera que la iglesia también tiene que llevar a cabo la comisión. Amén. Y eso es lo que ha hecho la iglesia a través del devenir de la historia. Ahora, si avanzamos a Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, simplemente estoy poniendo una panorámica antes de entrar al texto. Hechos capítulo 1, versículo... Leamos el 7, del 7 hacia adelante. ¿Estáis conmigo? Capítulo 1 de Hechos, versículo 7 dice, y les dijo, leamos del 1:6 mejor, 1:6, el 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Se da cuenta que los discípulos aquí están centrados en Israel? Psicológicamente están centrados en Israel. Por eso hacen esta pregunta, y una pregunta válida,
Porque nosotros vemos que a la luz del Antiguo Testamento Israel tiene muchas promesas. Amén. Dios tiene muchos pactos con Israel. Entonces los discípulos dicen, entonces los que se habían reunido preguntaron diciéndose, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No está diciendo que Israel no sería restaurado. Lo que está diciendo es que los discípulos no tendrían por qué conocer el tiempo. O sea, eso se va a dar en algún momento escatológico. Es como diciéndole, sí, muchachos, que eso va a acontecer, pero no me estén preguntando por el tiempo. Es como eso. Entonces el otro dice, pero recibiréis poder. Es como decir, ya, sí, eso es verdad, pero ahora comienza otra cosa, como diciendo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Aquí hay una metodología misionera. Y seréis testigos en Jerusalén, el centro de la tierra, en toda Judea. Hay círculos concéntricos. Jerusalén, toda Judea, un círculo más grande. Samaria, un círculo más grande. Y hasta lo último de la tierra. Ese es el patrón de cómo la iglesia se fue expandiendo por la proclamación del Evangelio en la narrativa de Hechos. De hecho, ahí está el esquema del libro de los Hechos. Si usted estudia el libro de los Hechos bajo ese esquema, se dará cuenta que esa es la expansión de la iglesia. Y hay dos apóstoles que son nombrados con mayor relevancia en el libro de los Hechos, que son el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Amén. Pedro y Pablo. Dijimos en el Romanos 3:30 dijimos, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios iba a salvar gente que pertenecía a la circuncisión y Dios iba a salvar gente que pertenecía a la incircuncisión. Dios tiene un plan misionero. Levanta a dos grandes apóstoles no en desmedro de los demás, pero hay dos apóstoles relevantes a la luz de Hechos, que son Pedro y Pablo. Pedro es enviado al mundo judío y Pablo es enviado al mundo gentil. Hermano, Pedro es un apóstol nacionalista. Pablo es un apóstol internacional. No significa que Pedro no podía predicar al gentil. Tampoco significa que Pablo no pudiera predicar al judío. Yo estoy hablando que el realce de su ministerio para Pedro era el mundo judío y para Pablo era el mundo gentil. Amén. Y eso es lo que Gálatas dice. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 2, ¿está conmigo? 2:7 dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. No es que hayan dos evangelios. Hay un solo evangelio, pero aplicado a dos sectores distintos. Amén. Y cuando el evangelio es aplicado al mundo judío, en terminología bíblica es el evangelio de la circuncisión. Cuando el evangelio es predicado y aplicado al mundo gentil, es el evangelio de la incircuncisión. Los judíos estaban circuncidados. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Israel cuando Dios estaba concertando el pacto con Abraham en el capítulo 7? Ahí establece la circuncisión en el capítulo 17 de Génesis, ¿se acuerdan? Que todo niño tenía que ser circuncidado a los 8 días, si no me equivoco. Amén. Ya, entonces,
Hay gente circuncidada, hay gente no circuncidada. Entonces, esto es como para ir estructurando. Pedro tenía una función netamente nacionalista o una visión enfocada en lo étnico, es decir, al mundo judío, tanto los que estaban en la nación como los que estaban en la diáspora. Ojo, ¿eh? De hecho, Pedro fue a predicar a Babilonia, donde había una gran comunidad judía. De pasada, las posiciones más serias dicen que Pedro nunca fue a Roma. A la Iglesia Católica Romana le conviene armar historias de que fue a Roma, pero la Biblia me muestra a Pedro predicando en Babilonia. Y a Pablo llevando una agenda misionera internacional. ¿Se acuerdan los que hemos estudiado el pacto abrámico? Que básicamente en el capítulo 12 de Génesis nosotros empezamos a ver de que hay bendiciones nacionales, bendiciones personales y bendiciones mundiales. Las bendiciones mundiales son cuando dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El aspecto internacional, y de Abraham nacería la simiente, que es Cristo, el simiente en singular, y que a través de esa simiente el evangelio iba a brotar e iba a saltar, a salpicar a todas las naciones. Es decir, el evangelio no iba a tener solo un aspecto nacionalista, sino iba a tener una dimensión internacional, y es lo que nosotros vemos en el trayecto de Hechos. En el libro de Hechos, eso es lo que está pasando. Los judíos creían que solamente a ellos era el evangelio, porque ellos decían, nosotros somos los pueblos del pacto, entonces el evangelio debería llegar a nosotros que estamos circuncidados. Ese es el conflicto que se resuelve en el primer concilio de la iglesia. Hechos capítulo 15, acompáñenme. Hechos capítulo 15. ¿Ya? 15:1, mira lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hay un conflicto aquí en el desarrollo de Hechos. Por eso que se habla que el libro de Hechos es un libro de transición. Como Pablo nos dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Fue un gran tema esto en el primer siglo. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso básicamente estaban pidiendo que los gentiles vienen. Porque el tiempo es parte de la ley de Moisés. Sigamos, el 6 dice, y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis
como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ahí fue cuando Dios usó primeramente a Pedro y les enseñó que el Evangelio también era por gentiles, ahí donde dio la visión. Dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Eso es clave, entre el mundo judío y el mundo gentil, Dios no hizo diferencia en cuanto a materia de salvación. Ninguna diferencia hizo entre nosotros, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Habló el pastor de la iglesia de Jerusalén, Jacobo, Santiago. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repartiré su ruina, y volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde el principio antiguo. Por lo cual yo juzgo, dice el pastor de Jerusalén, Santiago, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. En otras palabras, judíos, no molesten a los gentiles, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, eso tiene que ver con santificación, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga donde es leído cada día reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducta de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que estén en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque, mire, esto es parte importante, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que obtengáis de los sacrificados los ídolos, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien hacéis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Jerusalén y reuniendo la congregación entregaron la carta. Habiendo leído cuál, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Cuál es la cuestión aquí? Del inicio mismo de la iglesia hubo un conflicto entre judíos y gentiles con relación al entendimiento que se tenga del Evangelio. Y ese conflicto ha permanecido de una u otra manera a través de la historia de la iglesia hasta los días de hoy. Por eso hay diferencias entre teología del pacto y dispensacionalismo. Por eso hay diferencias entre el movimiento de las raíces hebreas y el dispensacionalismo. Por eso hay algunos gentiles que se creen judíos
ayer, existirán hoy y existirán mañana. Amén. Entonces volvimos a Romanos, capítulo 4. ¿Cómo comienza Romanos capítulo 4? Vamos a ver en estos 8 versículos 3 cosas, hermano. Vamos a ver Abraham, el hombre justificado. Ese es el primer punto. Abraham, el hombre justificado. Segundo punto, Abraham, el hombre justificado por fe solamente. Y vamos a ver la bienaventuranza de la justificación. 3 cosas. Abraham, el hombre justificado. Abraham, el hombre justificado solamente por la fe. Y las bienaventuranzas de la justificación. Estos 3 puntos vamos a ver en estos 8 versículos. Capítulo 4 de Romanos, versículo del 1 al 8. Vamos a ver los 2 primeros versículos, 4.1 y 4.2. Abraham, el hombre justificado. Miren lo que dice, aquí vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2. En el versículo 1 vamos a ver la reputación de Abraham y en el versículo 2 vamos a ver un silogismo hipotético que Pablo escribe. ¿Qué es lo que dice el 4.1? Todo lo que dije antes es contexto. En el 4.1 dice el texto, porque, o sea, en el 3.30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahora leemos 4.1, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué están diciendo los judíos ahí? ¿O qué Pablo hizo esa pregunta? Como diciéndole a Pablo, ya, ok, Pablo, ya. Dios ha de justificar por la fe tanto a judíos como a gentiles, Pablo, ya, ok. Pablo, te entendimos la idea, Pablo, ya, ok. Pero como diciendo, entonces, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Lo que en términos teológicos explicativos, lo que los judíos están diciendo aquí, expresado por la pregunta de Pablo, o sea, tanto judíos como gentiles serán salvos solo por la fe y no por la obra. ¿Me entiendes? ¿Te entendemos, Pablo? Ya, ok, tú estás trayendo este discurso, Pablo, ya. Pero entonces, si eso es verdad, Pablo, si eso es verdad, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Para el mundo judío, ¿sabían ustedes que Abraham había sido justificado por las obras? La teología del mundo judío era que Abraham fue justificado porque Abraham era agallao. Esa era la teología del mundo judío. Cuando digo agallao, me estoy refiriendo a que el mundo judío, dejando alguna excepción fuera, pensaba que Abraham había sido justificado porque Abraham era un hombre fiel, porque Abraham era un hombre de buenas obras. Es como diciendo, Dios justificó a Abraham porque no le quedaba de otra, porque Abraham era bueno, era fiel, era agallao, tenía obras buenas. Entonces eso es lo que están diciendo, lo que está expresando Pablo con esta pregunta. Oye, pero Pablo, si tú dices que Dios va a justificar por medio de la fe tanto a los judíos como a los gentiles, pero ¿y entonces qué pasó con Abraham? Porque Abraham fue justificado por las obras, Pablito. ¿Qué pasó aquí, Pablito? Tu teología tiene un huequito, Pablito. ¿Me entiendes? Esa es la idea. Y dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Esa palabra es muy importante. Según la genealogía, según la reputación. Abraham era un hombre de reputación. Yo no estoy diciendo que Abraham no haya sido fiel.
No estoy negando que Abraham no sea un gran hombre de la fe. Lo que aquí estamos viendo es si Abraham fue justificado por la fe más las obras o solamente por la fe. ¿Así? Entonces Pablo estaba trayendo un mensaje aparentemente contracultural. Claro, contra la cultura de la mala interpretación que los judíos habían hecho del Antiguo Testamento, sí. Pero no es un mensaje distinto a la correcta interpretación del Antiguo Testamento. Desde ese tiempo ya había usos incorrectos del Antiguo Testamento e usos correctos del Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Por ende, aprovecho de recomendar el libro del Dr. Michael Black, que salió ahora con respecto a esa temática. Cómo se usa básicamente el Antiguo Testamento. Porque ¿sabía usted que los dispensacionalistas usan de una forma el Antiguo Testamento y los teólogos del pacto lo usan de otra forma? Sea consciente de ello, que el gran tema de la hermenéutica es cómo los apóstoles usaron el Antiguo Testamento. ¿Espiritualizaron el Antiguo Testamento para usarlo? ¿Tuvieron una interpretación creativa o reinterpretativa? ¿O lo usaron de manera contextual? Lo correcto es que los apóstoles usaron el Antiguo Testamento de manera contextual, no violando el contexto del Antiguo Testamento. Eso es muy importante. Miren lo que dice. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Fue una pregunta, pero la carga teológica es lo que yo acabo de explicar. ¿Lo captan? Y sigue el versículo 2. Aquí Pablo presenta un silogismo hipotético. ¿Qué quiero decir con un silogismo hipotético? Una forma de razonar correctamente como la lógica de Dios. Pablo está diciendo en el versículo 2, miren, porque si Abraham fue justificado por obra, miren lo que está diciendo Pablo, porque si Abraham fue justificado por obras, es decir, si hipotéticamente asumimos que Abraham fue justificado por obras, lo lógico tiene de qué gloriarse. Eso es lo que dice Pablo. Pero no para con Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo, mira, si Abraham realmente fue justificada por sus méritos, claro, si eso es así, entonces Abraham tiene de qué creerse, tiene de qué jactarse, tiene de qué gloriarse, pero para con los hombres, porque Abraham evidentemente fue mejor que otros hombres. Pero no para con Dios. Lo que expliqué al comienzo. Una cuestión es que tú creas que el hombre es la medida de todas las cosas y otra cosa es que Dios sea la medida de todas las cosas. Amén. Si el hombre es la medida de todas las cosas, Abraham tiene de qué gloriarse. Pero Dios es la medida de todas las cosas. Lo malo del pecado no radica en quien peca, sino contra quien se peca. Te explico, te lo explicaré. La gravedad del pecado no tiene que ver con quien peca, sino contra quien se peca. Es decir, yo soy un hombre pequeño, insignificante, ¿cierto? Si yo peco, yo podría concluir que mi pecado es pequeño. Porque soy una mota que anda por el universo. ¿Qué importancia va a tener el pecado de esta mota? ¿Me captan? Amén. Pero yo estoy midiendo mi pecado por el hombre, por la medida del hombre. Si el hombre es la medida de todas las cosas, mi pecado es una roncha, hermano. Pero si yo mido mi pecado por contra quién pequé, o sea, pequé contra un ser infinito. O sea que el pecado más pequeño es un pecado infinito. Ofende la santidad de Dios. Por eso el pecado más pequeño es una rebelión en el reino de Dios.
El pecado más pequeño que se manifieste en el reino es una insurrección del hombre a las normas de Dios. Amén. Hayas robado un auto o un chicle, pecaste contra el mismo Dios. Y ese Dios es infinito. No tiene que ver con el auto o el chicle. Tiene que ver contra quién pecaste. Amén. Con chicle o con auto robado al infierno hallo. Si es que no creo en el mensaje del Evangelio. Entonces, el silogismo sería, si tú lo construís, sería un silogismo es sacar o inferir alguna verdad de premisas previamente establecidas. Por ejemplo, premisa número 1. Todo hombre que se justifica por las obras tiene de qué gloriarse. Premisa número 1. Todo hombre que se justifica por las obras tiene de qué gloriarse, de acuerdo al silogismo hipotético. Premisa número 2. Abraham fue justificado por las obras. Conclusión, entonces Abraham tiene de qué captarse. Amén. Ese es el silogismo. Entonces aquí hemos visto la reputación de Abraham, el silogismo hipotético de que esgrimió Pablo, y pasamos al punto 2 que Abraham. Entonces, en el primer punto nosotros quedamos claros que Abraham fue justificado. Amén. Si fue por las obras, tiene de qué gloriarse. Si no fue por las obras, no tiene de qué gloriarse. Una cosa está clara en el primer punto. Abraham fue justificado. Eso está claro. Segundo punto. Abraham, el hombre justificado por la sola fe. Entonces, en el 4.3, la Biblia dice, todo esto está conectado, obviamente. Porque, ¿qué dice la Escritura? Dice Pablo. Porque siempre es un razonamiento. Pablo va a pasar a probar ahora por qué la justificación es por la sola fe. Entonces Pablo apela hacia una cita del Antiguo Testamento. Pablo usa la Escritura para razonar, para argumentar. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo que Pablo está diciendo, que la justificación de Abraham fue por fe y no por obra. Y Pablo apela a Génesis, mire, vamos a Génesis capítulo 15:6. Génesis capítulo 15:6. En el contexto, obviamente, del pacto abrámico. ¿Se dan cuenta por qué es necesario entender el pacto abrámico? Porque el entendimiento del pacto abrámico está detrás de toda esta cuestión. Génesis capítulo 15. Versículo 6, mira lo que dice. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es lo que Pablo está pensando en Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo que Pablo está diciendo, su teología que ustedes tienen del Antiguo Testamento está errada. Porque la verdadera teología del Antiguo Testamento es que la justificación es por fe y no por obra. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo no he sacado un conejo de la manga, yo no me he inventado un mensaje de última hora, porque lo que yo estoy predicando está de acuerdo con el Antiguo Testamento. Yo no he torcido el Antiguo Testamento, está diciendo Pablo. Pero ustedes sí, porque ustedes están concluyendo que Abraham fue justificado por las obras. Y yo te estoy diciendo que Abraham fue justificado por la fe. Gloria a Dios. Entonces dice, en el versículo 4 y 5, 4, 5 dice, lo que es y lo que no es la gracia, mire. Pero este versículo debería clavarse en el corazón a todo el hombre, a toda la mujer. Este es un versículo que te puede dar luz en cuanto al verdadero evangelio y luz del que no es el evangelio. Mire. Pero
al que obra, pero al que trabaja, en otras palabras, al que se esfuerza, al que actúa, póngale muchos sinónimos, pero al que obra, no se le cuenta el salario, la remuneración, el sueldo, el polorito, lo que usted quiera. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por ejemplo, el hermano Rodrigo, cuando sale a trabajar o cuando hemos trabajado a algún jefe, a algún patrón, cuando llega el fin de mes y vamos a cobrar, el patrón no nos hace ningún favor con darnos el sueldo. De hecho, él ha contraído una deuda con nosotros. Él no me está regalando el sueldo, me lo debe. Amén. ¿Por qué? Porque yo obré, porque yo trabajé. Entonces yo puedo llegar con personalidad y decirle: ¡hey, niño! ¡Que cante cartel! ¡Que cante cartel! ¿Me está siguiendo? Yo trabajé, hombre, ahora te toca a ti, paga mi deuda. Porque la remuneración, el salario no es gracia, no es favor. ¿Me siguen, no? Amén. Este mensaje se titula La salvación es gratis. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, que esto se clave en el alma de la cristiandad, más al que no obra, más al que no trabaja, más al que no obra. En otras palabras, más al que no queda pegado a la cuestión del pantalón y de la falda. Que la falda, que el pantalón, que la corbata, que el vestón. Más al que no obra. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Amén. Hermano, tú tienes que cumplir un requisito para ser justificado por Dios. Obviamente creer. Pero ¿sabes qué tiene que ser uno? Tiene que ser un impío. Amén. Uno tiene que ser un impío para ser justificado. No tienes que santificarte para ser justificado. Amén. Tienes que ser un impío. ¿Se da cuenta la ridiculez de mandar a cumplir otras reglas para ser justificado? Amén. ¿Se da cuenta la estupidez de mandar a que tu vida cambie para que sea justificado? Yo no voy a ser justificado si me arrepiento. ¿Tengo que arrepentirme del pecado? Sí, pero yo no voy a ser justificado porque me arrepienta. Yo tengo que ser un impío. Y tengo que creer. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el plan de Dios. A todas las iglesias las cuales he permanecido en mi pasado, abran los ojos, que su orgullo no les gane. Tú que estás mirando, te caché que eras. A ti te digo, la salvación no es por obra, no es por religiosidad, no es por tu obra, no es por creerte hallado, no es por eso, es por la sola fe. La sola fe. Te caché. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Wow. Ahora entendemos por qué razón Pablo en el Romanos capítulo 3, versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pasamos a nuestro último punto, la bienaventuranza de la justificación. Versículos 6 y 8 hasta el 8 del 4 dice: como también, aquí Pablo da otro ejemplo. Pablo apeló a dos grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento, a Abraham y a David. Como también Mateo comienza su evangelio. Cuando habla de la genealogía también menciona a Abraham y a David, y a Abraham, ¿se acuerdan? Y aquí básicamente tenemos dos pactos de fondo: el pacto abrámico, el pacto davídico y el pacto de la ley, que son las obras. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Esto lo habla en el capítulo 32 de Salmo. Mira, acompáñenme al capítulo 32 de Salmo. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Dice, como también David habla de la bienaventuranza, capítulo 82, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Al hombre que Dios atribuye justicia sin obras, sin trabajar, sin santificarse. Dios atribuye justicia por la fe al hombre que no se santifica. Amén. Dios atribuye justificación por fe al hombre que no se santifica. Wow. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él se santifica tenga vida, ¿no? Para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Qué claro es el Evangelio cuando uno deja hablar a la Biblia. Amén. Qué claro es el mensaje de Jesucristo cuando uno deja hablar al texto y no se pasa a las películas. Ahora, hermano, así lo he expuesto el texto. Nosotros como iglesia acá en Yanquihue, ¿qué haremos a la luz de lo expuesto? ¿Qué harán aquellos que van a escuchar por la red si Dios lo permite este mensaje? ¿Cómo nos confronta esto a nuestra vida? ¿Debemos santificarnos o no? Claro que sí, pero porque ya hemos sido salvados. Amén. Porque tenemos que crecer a la imagen de Jesucristo, claro que sí. Tenemos que vivir de acuerdo a nuestras convicciones, claro que sí. Gloria a Dios. Pero eso es distinto a decir que uno va a ser salvo por santificarse o va a ser salvo por obrar bien. No, eso ya está claro. Somos salvos por la sola fe y por la gracia de Dios, en base a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el hombre, la sociedad, cuando me enseñaron introducción al derecho, de hecho cuando uno estudia asistencia jurídica o derecho, hay un ramo que se llama introducción al derecho. Una de las cosas que se enseñan, los juristas enseñan a los alumnos, es que en este mundo existen 4 tipos de normas. Que en la sociedad existen 4 tipos de normas. Se habla de las normas religiosas, de las normas sociales, de las normas morales y de las normas jurídicas. 4 tipos de normas. Normas religiosas, normas morales, normas de trato social o sociales y normas jurídicas. Nosotros estamos expuestos a esas normas cuando interactuamos en sociedad. Por ejemplo, una norma religiosa para el católico sería
ir a misa, confesarse ante el curita. Están totalmente equivocados, pero son normas religiosas. ¿Sí? Amén. Los islámicos, orar en dirección a la Meca, ayunar un mes, etc. Normas religiosas. Nosotros tenemos normas religiosas, sí, también. La iglesia tiene dos ordenanzas. ¿Cuáles? El bautismo y la Santa Cena son normas religiosas. Que nosotros las cumplimos, pero no para ser salvos. ¿Se entiende, no? Amén. Entonces esas son normas religiosas. Y todas las religiones, la verdadera y la falsa, tienen normas religiosas. Y las normas religiosas son básicamente para tener una integridad, una ética. Están las normas morales también. ¿Cuáles son las normas morales? Todos tenemos normas que consideramos en sociedad que son morales. No mentir, por ejemplo. No robar. Son normas morales. En toda sociedad se sabe que son malas estas cosas. Ahora, cuando yo no cumplo las normas religiosas, ¿qué me pasa? De acuerdo a aquellos que predican un evangelio de obra, tú pierdes la salvación. De acuerdo a aquellos que predican un evangelio por la sola gracia, por la sola gracia, ¿qué pasa? Si nosotros no cumplimos una norma religiosa. Obviamente tenemos que comenzar nuestro pecado, pero no perdemos salvación. Amén. ¿Qué pasa si nosotros no cumplimos una norma moral? Claro, nuestra conciencia nos acusa. Tenemos que confesar. En cambio, el que predica un evangelio por obra, ¿qué pasa? Si no confiesa o no se arrepiente, pierde la salvación. ¿Cuáles son las normas de trato social? Las normas de trato social son, por ejemplo, en la locomoción, cuando uno se levanta en la mañana, toma locomoción, y de repente se va a sentar y justo pasa una viejita o una anciana, apenas sube la micro, y tú tienes que darle el asiento. Son normas sociales. Que la sociedad te recrima si tú no las cumples. Las normas morales, la conciencia te recrima. Las normas sociales, la sociedad te apunta con el dedo. Es lógico que cada vez que cuando uno entra a un lugar tiene que saludar. Son normas sociales, son normas de consenso social. Y las normas jurídicas, por ejemplo, tienen que cumplir las leyes de tránsito. Déjeme decirle algo. ¿Qué es lo que busca el falso evangelio? El falso evangelio busca que el hombre cumpla normas religiosas, que el hombre cumpla normas morales, que el hombre cumpla normas sociales y que el hombre cumpla normas jurídicas. En otras palabras, que el hombre sea un ejemplo. Buscan moralizar la sociedad cumpliendo normas religiosas, normas morales, normas sociales y normas jurídicas, de tal manera que el tipo sea un ejemplo moralmente como ciudadano. Y la religión por obra dice que yo portándome bien soy salvo, o sea, salvación por obras. Pero si es que yo cumplo las normas religiosas, cumplo las normas morales, las normas sociales, las normas políticas, yo tengo de qué vanagloriarme. Yo tengo de qué sacar el pecho y decir, por mi fuerza, porque soy agallado, entonces soy salvo. La puerta del cielo tiene que abrirse, porque para mí la salvación es un derecho. Amén. Tengo de qué vanagloriarme. De manera que cuando estemos en el cielo, esto es hipotético, cuando estemos en el cielo, si es que esto fuera así, entonces es lógico que yo cante toda la gloria para ti, pero un poquito para mí. Porque sería lógico, porque yo añadí, yo también trabajé para esto. La empresa de la salvación entonces sería una empresa de socios. Tú pones esto, yo pongo lo otro. Entonces las ganancias las compartimos como derecho.
sin embargo es un falso evangelio. Eso es moralizar a la sociedad. Amén. Ahora, el verdadero evangelio dice: al que no obra. O sea, para que tú seas salvo no tiene nada que ver con que cumplas normas religiosas, no tiene nada que ver con que cumplas normas morales, no tiene nada que ver con que cumplas normas sociales, no tiene nada que ver con que cumplas normas jurídicas. Si tú crees, solamente serás salvo. Gloria a Dios. O sea, que tú te puedes encontrar en el cielo un día a una persona que no cumplió normas religiosas, que no le dio el asiento a la abuelita en la micro, que mintió siempre, que violó todas las leyes de tránsito, conduciendo más allá de lo permitido. Pero si creyó en Cristo, es salvo. Y puede haber alguien que cumplió todo lo otro, pero si no creyó en Cristo, se va al infierno. ¡Wow! ¿Estoy promoviendo yo esas cosas? No, lo que yo estoy diciendo es que no son razones para ser salvos. La única razón por la que somos salvos son por los méritos de Cristo. En Cristo estoy completo. No necesito cumplir normas religiosas porque en Cristo estoy completo. No necesito completar esta cuestión cumpliendo normas morales porque en Cristo yo ya estoy completo. No necesito cumplir normas sociales porque yo ya estoy completo en Cristo. No necesito ser un ejemplo como ciudadano porque yo en Cristo ya estoy completo y en Cristo yo ya estoy sentado en lugares celestiales por los méritos de Jesús. ¡Wow! Este es el mensaje del Evangelio. Termino todo esto con Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. ¿Está ahí conmigo? Vamos a terminar el sermón con esto. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 7. Dice así. Pero, Pablo está diciendo, dice esto Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Repito, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por amor, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Eso es lo que dice Pablo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que Pablo está diciendo, todo ese cumplimiento de normas religiosas, de normas morales, de normas sociales y de normas jurídicas que me dan un cierto prestigio y me ponen chapas aquí, chapas acá, yo las tengo por estiércol. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Y ser hallado en Él. ¡Wow! El 3:9, hermano, es asesino. Este es un versículo asesino. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la ley que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¡Wow!
¿Qué más claro que Pablo? En otras palabras, la salvación no tiene nada que ver con el prestigio de tu currículum, sino por creer en Jesucristo. Amén. Lo que hoy muchos tienen por currículum, Pablo lo tenía por estiércol. Gracias y paz a vosotros, Maranata, Cristo viene. Amén. Cantamos al Señor y pasa el pastor.